su presencia, agradecemos mucho la disposición de todos los panelistas a encontrarnos en esta mesa de trabajo compartida. Digamos, la idea es que vayamos conversando entre todos sobre el tema que nos convoca el día de hoy, que es la etnohistoria en Colombia. Queremos instalar el evento de parte del director, de la dirección del ICANN. Lo excuso, tuvo que salir de urgencia a atender un asunto que no se tenía planeado, pero les transmito su saludo y la intención de espacios como estos, de enriquecer este tipo de espacios que han existido dentro del Instituto Colombiano de Antropología, y que la idea es seguirlos fortaleciendo para nutrir las discusiones del campo de la antropología, de la historia, de la arqueología en Colombia, de cara a algunos retos que nos coloca las situaciones y la sociedad contemporánea, la sociedad colombiana contemporánea. Agradecer mucho a Marcela Quiroga y al grupo de historia que siempre se han distinguido por abrir y sostener este tipo de espacios de construcción colectiva a lo largo de los años. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Marcela Quiroga, quien ha convocado y preparado este encuentro del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea realmente, como habíamos hablado con los distintos investigadores y profesores que están aquí, es tener una discusión no muy especial, pues no hay un tema especial, sino una discusión en torno a unas preguntas que nos permitan entender si en Colombia hoy en día se puede hablar de la etnohistoria como un campo disciplinario, ¿no? Independientemente de la antropología o de la historia, ¿no? O qué están haciendo hoy, ¿cierto?, los investigadores, los historiadores o los antropólogos históricos, ¿no? Entonces, la idea que tenía un poco Marta y Ernesto también, es a futuro pensar en un programa de investigaciones etnohistóricas o de antropología histórica, ¿no? En el ICANN, que nos parece es un gran vacío al interior del ICANN hoy en día, ¿no? Entonces, pero antes de eso dijimos, pongámonos de acuerdo sobre qué es historia, sobre qué es antropología histórica, ¿cierto? Generar un espacio de discusión en torno a esta subdisciplina de la antropología o de la historia, o si es una subdisciplina, o sea, no sabemos si es una disciplina, no sabemos si es una subdisciplina. Por eso llamamos a estas personas que desde diferentes perspectivas, que trabajan diferentes problemáticas, para que pues, nos ayuden, ¿no?, a nutrir esa reflexión. Entonces, habían unas preguntas, ¿cierto?, que nosotros les enviamos muy generales, pero no sé si ustedes las tienen, o si no las repito así, muy generales, o sea, es algo formal. La primera pregunta era, ¿hablamos de historia o antropología histórica? Porque creo que no hay un consenso. Yo he hablado con muchas personas y recibo respuestas distintas, entonces para ver si logramos un consenso al respecto. La segunda es, ¿cuál es la importancia de los estudios etnohistóricos o antropológicos, ¿cierto?, hoy en día en Colombia? ¿Lo están haciendo? Esa es la segunda pregunta. La tercera, ¿podríamos hablar de que la etnohistoria o la antropología histórica constituyen un campo independiente, ¿cierto?, de trabajo? La otra es, ¿cuál ha sido la influencia que han tenido los trabajos en el campo de la etnohistoria o de la antropología histórica, la influencia que ha tenido desde otros trabajos a nivel mundial, ¿no?, desde otras escuelas, ¿no? Si uno lo ve, la discusión no es tan sencilla, ¿no? Cuando uno habla de historia o de antropología histórica, hay diferentes percepciones dependiendo si uno se pasa, como hablábamos con Santiago, ¿no? Si tú te paras en Estados Unidos es una cosa, si tú te paras en Francia es otra cosa. O sea, ¿qué entendemos nosotros aquí? ¿Cuál ha sido la influencia de esas tendencias, ¿no? Entonces yo creo que voy a empezar con el profesor Pineda, ¿no? Voy a hacer una especie de presentación panorámica, ¿no?, de los aspectos que mencionaba Marcela, o teniendo en cuenta otras, quizá concentrándome en algunos
en algunos puntos y luego quizá en otras rondas pues volviendo a ellos. Como practico la etnohistoria, me gustaría empezar con una perspectiva muy brevemente histórica de la etnohistoria, ¿no? Porque, como ustedes lo saben, inicialmente la etnohistoria tuvo tres grandes definiciones. Nace en Estados Unidos como historia de los pueblos indígenas, oposición a la historia de los académicos historiadores que no se interesaban en general por ello. En segundo lugar, por allá en la década del 30, en realidad en el 37, 38, con la publicación de un memorándum célebre en la antropología norteamericana sobre los procesos de aculturación, la etnohistoria se percibió entonces también como la historia de los procesos de aculturación de esos pueblos y los procesos de cambio fruto de los encuentros coloniales o republicanos, etc. Y posteriormente entonces la etnohistoria asumió otra perspectiva en el sentido de etnociencia, es decir, la estudio de las concepciones históricas o del pasado comparativamente de diversos pueblos, ¿no? Es una especie entonces de estudio cognitivo de la relación de esas sociedades con ese pasado. Estoy simplificando las cosas y habitualmente entonces esta etnohistoria pues tuvo esas diferentes connotaciones. En el caso colombiano, para citar un ejemplo, Los Andaquí de Juan Friede es un célebre ejemplo, historia de la culturación de una tribu selvática, Los Quimbaya de Luis Duque Gómez en el primer ejemplo, y quizá algunos intentos, aunque no muy sistemáticos, de antropología del tiempo y antropología de las concepciones históricas, mitológicas, etcétera, etcétera, que no voy aquí a ejemplarizar. Yo creo que hasta la década del 70 teníamos más o menos claridad en esa división, pero también había aparecido igualmente otro campo muy relevante que eran los estudios afrocolombianos, digámoslo así, que también enfocaban los aspectos de estos pueblos etnohistóricos en cierta medida. Para poner un ejemplo, Palenque del profesor Aquiles Escalante, o los trabajos del padre Acosta, pionero de estas investigaciones, perdón, del padre Arboleda. Acosta era el paleontólogo y de la Nacional, discípulo de Melville Herskovich, que había asumido en cierta forma el estudio a partir de los procesos de aculturación, etcétera, etcétera. Podríamos decir que hasta la década del 60 esto tuvo en cierta medida un campo relativamente delimitado. Los antropólogos, estoy caracterizando, hacíamos la etnohistoria, a veces de otros campos también, y los historiadores se dedicaban a la historia en el sentido clásico de la palabra, lo cual no significa ninguna definición, ni menos del concepto de clásico, ni menos de los historiadores, ¿no? Bueno, Juan Friede, me parece, hacia 1978 definió un poco incluso la historia de Colombia, y creo que nuestro primer gran historiador, ¿no? Como él definió la historia, incluyendo ahí a la historia, nueva historia, como una historia centrada en el mundo andino y desde una perspectiva blanca, digámoslo así. Los indios y los afroamericanos, aunque interesaban a unos grandes historiadores, incluso a nuestro gran profesor Germán Colmenares, pero esta era en cuanto a categorías económicas, principalmente, o tributarios, o esclavos, etc. Este panorama quería decir que en gran parte había una división del trabajo en donde los antropólogos, además de interesarse por la antropología de los Andes, ¿no?, se interesaban sobre todo también por la antropología de las tierras bajas, ¿no?, y también de las tierras bajas por la historia de los indios e igualmente de la historia de los afrocolombianos, que muchas veces coincidían con las tierras bajas porque eran los sitios de minería, de migración, etcétera, etcétera. Pero este panorama, en cierta forma, empieza a cambiar tanto en la antropología como en la historia, porque la historia también empieza a renovarse, ¿no? Y empieza a renovarse con estudios relativamente sobre las mentalidades, sobre los imaginarios, no tan ritmo tan fuerte, porque me parece que el paradigma económico fue muy relevante, muy influyente entre los historiadores,
Pero en alguna medida todo esto concluye, para hacerlo rápido, en la fundación en Cali de un programa de antropología andina, ¿no?, por parte del profesor Germán Colmenares, que era en cierta forma la apropiación de la etnohistoria andina transformada en historia, y esto me parece que es interesante en términos de que los historiadores también habían desarrollado algunos campos, aunque una cosa es la formulación y otra cosa es la aplicación. Y en segundo lugar, también los antropólogos fueron ampliando su campo de interés, ¿no? Y en ese sentido, pronto empezamos a ver trabajos que se definían como etnohistoria de poblaciones no convencionalmente indígenas, además de los afroamericanos, campesinas, etcétera, etcétera. Es decir, que las dos disciplinas se movieron en una dirección. De una forma interesante, la etnología había impactado a la antropología, a la historia francesa, y como ustedes saben, Le Goff había acuñado el término de antropología histórica, en parte por la influencia de la etnología francesa, mientras que, creo yo, en nuestro caso, nuestros ilustres historiadores en realidad, con algunas excepciones, no eran tan sensibles a la antropología o a la etnohistoria. Para avanzar, entonces, estos campos disciplinares, que en principio están claramente, más o menos claramente limitados, aunque siguen siendo, en los departamentos de antropología se enseña etnohistoria, ahora antropología histórica, que nos llega de rebote a través de los medievalistas franceses, ¿no?, se va a transformar, se va a ir transformando en una comprensión de la antropología de la etnohistoria, no voy a decir únicamente a la etnohistoria. Por un lado, en la nacional daremos el salto a hablar de antropología histórica, ¿no?, en cuanto que efectivamente ya la idea de etnohistoria daba un poco la idea de estudio de minorías, etcétera, etcétera, y que había precisamente dado paso al surgimiento de la historia africana y de la etnohistoria andina, porque no estábamos hablando de minorías, y probablemente aquí Marta nos podrá hablar después de México, etcétera, pero me voy a limitar a eso. Y el paradigma, los etnohistoriadores de Colombia, yo creo que fueron en cierta medida bastante influidos por la antropología andina y por su idea de otras fuentes, no solamente las crónicas, sino las visitas a la tierra, etcétera, etcétera. Claro, Humphrey ya había visto eso, pero digámoslo así, en gruesos términos. Entonces, esto nos lleva a que, como es usual, los géneros empiezan a borrarse, ¿no?, y a veces a confundirse, porque es normal, es decir, todo este proceso y porque, por otro lado, a nivel mundial, creo yo, la explicación histórica empieza a ser muy relevante también en la explicación antropológica, cuando ya lo había dicho algunos autores, entre otros, por ejemplo, Evans Pritchard, la historia y la antropología social más o menos es lo mismo, ¿no?, y una sin la otra no pueden existir. Pero aquí seguimos con una división académica, por tradiciones académicas, son cristalizaciones del pasado y que a veces no tienen el suficiente dinamismo de transformación por X o Y razón que no voy a entrar acá. Y en un momento determinado, creo yo, la pregunta se va a determinar, bueno, ¿en qué se diferencia? Entonces, cada vez más tenemos unos objetos comunes, ¿no?, que hasta cierto punto desaparecen. También algunos historiadores empiezan a estudiar pueblos indígenas, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar temas de los historiadores, etcétera. Entonces, ¿en qué se diferencia uno y otro? Pregunta que, como sabemos, ya se han hecho en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre historiadores y antropólogos que ponen, ¿no? Y le habían dicho, mire, más que preguntémonos cómo se forman y cómo es incluso una diferencia entre una oficina de un historiador y una oficina de un antropólogo, y sí son diferentes, son diferentes. Por lo menos la de los antropólogos, y cuando entro al departamento de historia a veces me fijo cómo son, básicamente son, los antropólogos, ustedes saben, ustedes tienen máscaras, tienen mochilas, etcétera, etcétera, y hay un estilo diferente, digámoslo así, de formación, y que en cierta medida, ya para simplificar, también los historiadores asumen la historia oral, las fuentes orales, que en parte era parte de nuestras preocupaciones, pero creo yo
en síntesis, que nuestros historiadores, a los cuales aprecio muchísimo, nuestros colegas, con algunas excepciones, siguen muy sentados en el documento o en la escritura como fuente, y a los historiadores en general, por lo menos lo que yo sepa en la nacional, se les forma, generalmente es en la crítica de los documentos históricos, etc. Mientras que los antropólogos, diría yo, estamos en un gremio de antropólogos, entonces probablemente tenemos un cierto etnocentrismo, ¿no? Y los antropólogos, además del documento histórico, nos interesa la fuente oral, pero hay algo que algunos historiadores también han hecho, porque no es simplemente, pero en general en tendencias, hacer etnografía, ¿no? Hacer etnografía del pasado, es decir, entrar, por lo que Mark Bloch diría, no solamente atrás para adelante, sino por el último rollo de la película, del pasado hacia el presente, y creo yo que esa es una fuerza importante de los trabajos de los antropólogos, aunque hoy en día cada vez más algunos historiadores lo hacen, algunos profesores y algunos jóvenes historiadores lo hacen, es decir, hacer una etnografía del pasado. Entonces, si tú quieres, para mí, habría el oficio del antropólogo es un etnógrafo del pasado, pasado presente, con dos aspectos muy importantes. Entonces lee ese pasado en los documentos, lee ese pasado en la historia oral, digámoslo así, lee ese pasado también en el territorio, la arqueología, etc. Y eso creo yo que obviamente en formación es muy interesante, porque un etnógrafo del pasado quiere decir que la lectura de Evans Pritchard, por ejemplo, de los Nuer, puede ser para nosotros inspiradora, ¿no? Pero también lo es muy importante la lectura de los medievalistas. En la Nacional teníamos al profesor Abel López, que era profesor de historia medieval, y que cuando se retiró no hubo quien lo reemplazara, y que simplemente se suprimió el curso, me parece a mí, en parte no por nada contra la Edad Media, ni nada contra la primera, sino porque no había el profesor que lo reemplazara. Bueno, entonces, en síntesis, en ese contexto, creo yo que los etnohistoriadores, en cierta forma, tienen una formación parcialmente diferente, porque nosotros como antropólogos insistimos mucho en la formación del trabajo de campo, ¿no? Y en la experiencia del trabajo de campo, para tener comprensión de la experiencia de otros, y me parece que los historiadores, no todos, siguen siendo, en cierta medida, y lo digo en un buen sentido de la palabra, más ratones de archivo, en un sentido positivo, y que están más. Entonces nosotros tenemos más bien un énfasis de salir al aire libre, a campo, aunque hay historiadores obviamente que también que lo hacen, y nos interesa mucho la teoría antropológica en la interpretación de nuestros puntos de vista. Nos interesa, por ejemplo, a Victor Turner, por ejemplo, para entender problemas, o nos interesa mucho a Clifford Geertz, que también se puso muy de moda entre los historiadores, que en realidad fue el antropólogo que me parece más impulsó, impacto tuvo entre los historiadores en un momento determinado. Y obviamente en este curso de historia cultural, obviamente lo mismo. Entonces, finalmente, esta comprensión, que puede estar equivocada, del antropólogo como etnógrafo del pasado, creo que para nosotros sigue siendo algo importante. Y en segundo lugar, esto nos lleva a una pregunta que efectivamente como antropólogos del pasado podemos trabajar, ya no nos vamos a definir por un objeto, ya no son los indígenas o los afro, sino por una aproximación, como Levi-Strauss pensaba también de la antropología, que no iba a definirse únicamente por sino una manera de aproximación. Y aunque esto se puede hacer sin ser antropólogo, y de hecho muchas personas lo han hecho antropólogos, me parece que la formación en los departamentos de antropología apunta a esta dirección, la centralidad del trabajo de campo, la importancia entonces de fuentes que pueden dar una visión etnográfica de las visitas, decía Murra, etc. Entonces, ya para terminar, quisiera resaltar dos aspectos, porque Murra, en su biografía, bueno, en su biografía que hace esta antropóloga chilena, le preguntan, bueno, ¿qué es la antropología andina y qué es la etnohistoria? Y él creo que tenía una contestación que me parece relevante. La etnohistoria no es una disciplina, es una táctica de investigación. Es una táctica de investigación que combina arqueología, combina
lectura de fuentes, combina también antropología social, combinará lingüística, y creo que esto es algo que es interesante, la etnohistoria como una táctica de investigación en el sentido de que no es un campo disciplinar, y Murra, entre paréntesis, muchas veces se opuso a crear algo que podríamos llamar el campo disciplinar de la historia, porque la historia es ante todo, como la antropología, un campo interdisciplinario, de manera tal que nos bebemos en las diferentes fuentes, quizás no tenemos que hacer todo, pero habrá que mirar efectivamente, tener esa despierto, y me parece nuevamente que los historiadores, a los cuales he cogido ahorita un poco como los escritores, ¿no? La arqueología no les ha llegado suficientemente, y ni siquiera la arqueología histórica, ¿no? Que la están haciendo en gran parte son arqueólogos, antropólogos, etc. Y el arqueólogo lo definimos como un antropólogo del pasado también, y en ese sentido la arqueología, nosotros como antropólogos, no en todos los proyectos, pero sí somos conscientes de que hay una lectura que a veces no hacemos, pero que es importante por lo menos tener en cuenta la existencia. Ahora, finalmente el cambio de nombre, con François y Ana María y también Carlos y obviamente Augusto, tuvimos presentes los cambios de nuevo en su pasado, y en alguna medida pensamos, se cambió de antropología histórica, de historia a antropología histórica. Creo que fue un cambio efectivamente expresado en que la historia no tenía, daba un matiz un poco de estudio de minorías o menores, y antropología histórica pues quizá revelaba una visión mucho más amplia de la perspectiva, en una paradoja, es decir, como ya dije, es la etnología francesa, y eso lo dice explícitamente pues, medievalista francés, la toman de la etnología, ¿no? Y llega entonces antropología histórica en Francia, y nosotros entonces a través de estos medievalistas, ¿no? lo traducimos en antropología, traducimos nuestra expresión como una especie de juego hasta cierto punto de rebote, ¿no? Que nos llega acá, y creo que me parece en cierta medida pues antropología histórica tiene un rango, un nombre más prestigioso, ¿no? Tiene un eco también de más autoridad, y en cierta medida es como cuando uno se cambia de nombre, como diría Jorge Morales, en lugar de llamarse Jorge Morales se llamaría ante los estudiantes Georges Borel, y obviamente eso crea otras expectativas. Entonces con esto yo termino y gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que Roberto ha hecho una buena introducción y una interesante interpelación a la historia. Cuando me hicieron la invitación, yo miré la lista de los invitados, creo que están aquí la mayoría, y me di cuenta que la formación inicial de todos nosotros, incluyéndome, no es historia. No es historia. ¿Sí? Y bueno, esto es raro, porque es una invitación, entiendo, del grupo de historia colonial, en donde nos invita para hablar de una historia a ningún historiador. Claro, aquí hay varios antropólogos, como Roberto, miembro de la Academia Colombiana de Historia, que han migrado, si así se quiere, hacer la historia en los posgrados, en fin, y por supuesto en su experiencia de investigación y en la enseñanza. Entonces, yo con esto lo primero que quiero sin preguntarme, como esto es una mesa de trabajo para posteriores discusiones, es si lo más posible es que la reflexión epistémica sobre la historia, al menos en Colombia, ha correspondido más al campo de la antropología que al campo de la historia. No sé si aquí hay un tema de celos y de recelos y de sospechas entre la antropología y la historia. Incluso por esto que señalaba Roberto, y sobre eso voy a volver más adelante, y ese tema de que de manera natural, obviamente, los antropólogos hacen etnografía,
¿sí? Y los historiadores pues hacen archivo, hacen hermenéutica, hacen crítica documental. Entonces, sobre esto, hace muchos años en una discusión donde estábamos Eduardo Restrepo, Nina de Friedman, Jaime Arocha, yo, en un congreso de estudios africanos y asiáticos en Cartagena, decíamos que seguramente los antropólogos requieren ir más a los archivos, ¿sí? Y los historiadores requieren tornarse más etnógrafos, ¿sí? hacer más trabajo de campo. Entonces, en efecto, una percepción rápida sobre otro tema que tocaba ahorita Roberto, y es el tema de los currículos. No estoy tan seguro, pero tengo la sensación que la mayoría de los programas curriculares de historia en Colombia no incluye una materia como etnohistoria. Puede que yo me equivoque, pero creo que eso es así. Es decir, no, en los currículos de historia en Colombia quizás no se plantea la idea, la misión, el objetivo de formar al historiador en eso que se llama etnohistoria y de ofrecerle herramientas metodológicas para un trabajo de campo. Eso no se hace. De la misma manera, tendríamos que preguntarnos, y esto sí no sé, es pura ignorancia mía, si la formación del antropólogo en Colombia incluye como objetivo trabajo en archivos, es decir, lo que es la archivística, la crítica documental, la crítica interna, externa de un documento, si eso lo hace. Yo creo que no, pero bueno, ustedes son aquí los antropólogos que se formaron eso, o sea, si nos pueden ver si eso se hace o si no se hace. Entonces, ese es como un primer tema que yo quería señalar, y es que al parecer, repito, en efecto, la reflexión teórica y epistémica sobre la historia en Colombia, no sé, en otros países, ha venido más de la antropología que de la historia misma. Ahora, lo que pasa es que en esto de las incertidumbres, y pensando que, como dice Bartel, la historia es ese resultado incestuoso de la relación entre la antropología y la historia, en historia la historia es historia cultural, ¿sí? Ese es el otro punto que aquí es importante, es decir, sin que se llame etnohistoria, entonces, ¿qué es etnohistóricamente lo que hace la historia? Y yo pensaría que es la historia cultural, o pensaría con Jaramillo Uribe, que es la historia social, ¿sí? Entonces, esto para señalar cómo puede existir o cómo debería existir idealmente en los programas de formación curricular, en los programas de investigación, estas convergencias entre la historia y la antropología. Muy bien, pasando a otro terreno que ya anunció Roberto y que yo también lo acabo de señalar, es que, y lo he vivido como investigador del tema de la esclavitud y de África y de las diásporas, pero también con mi trabajo con comunidades, es que es posible, y creo que aquí muchos lo han hecho, es posible y es factible hacer algo que podemos llamar etnografía documental, es decir, hacer etnografía en la escritura, en la escritura del poder, en las escrituras hegemónicas o en las escrituras subalternas, ¿sí? Y esto es muy interesante porque sin que uno vaya a terreno en el archivo, en la lectura, en el análisis, en la hermenéutica de las fuentes, creo yo, se hace etnografía. ¿Cómo es eso? Lo quisiera ilustrar rápidamente con un fenómeno historiográfico al que nos hemos enfrentado los que nos interesamos por estos temas de los esclavizados y de las diásporas, y es el tema de la muerte escritural
¿sí?, del esclavo en los documentos. Efectivamente eso es así, hay una muerte escritural porque el esclavo es registrado como una mercancía, por ejemplo. Hay una degradación jurídica, etc. Pero cuando uno lee en un documento, en un texto que está por salir ahora sobre los arrochelados en la zona en la zona momposina, y un cronista relata cómo él, el cronista, se burlaba de un bastón que utilizaba un mulato. Entonces, ese bastón que está ahí, que llegó ahí a través de una burla, de una sátira que hace este cronista, para mí se me convierte en una información etnográfica del bastón. Y lo uso con los bastones africanos, con los bastones, etcétera, etcétera. Entonces, acá en esto de la etnografía documental, esto para decirles que creo que cada vez más hay colegas historiadores y antropólogos que hacen este tipo de, digamos, de trabajo de campo, por llamarlo así, en las fuentes, en los documentos, ¿sí? Es que se ha venido presentando en Colombia, o manifestando en Colombia, una suerte de hermenéuticas, óperas, unas hermenéuticas que le han torcido el cuello a la escritura del poder, que han analizado en términos etnográficos todo un corpus escritural sobre prohibiciones de bailes, de prohibiciones de fiestas, etc., que a mí por lo menos se me ha convertido en una información etnográfica, aunque no estoy seguro de que lo que yo haya producido es etnohistoria, sino seguramente historia cultural. Entonces, en esta línea de que efectivamente los historiadores deberíamos estar más formados en las prácticas de la etnografía, de los trabajos de campo y de ¿cómo es que llaman ustedes lo que escriben? Los diarios de campo. Todo eso nosotros no lo hacemos. También los antropólogos deberían apropiarse de estas técnicas, digamos, archivísticas, de cómo contextualizar un documento, cómo hacerle preguntas a un documento, etc. Pero yo sí creo que existe esa posibilidad y que ha existido esa posibilidad de la etnografía documental. Y en ese sentido, lo otro que me parece que es fundamental en esta discusión inicial sobre la etnohistoria es que en el ejercicio de la etnohistoria existe lo que yo llamaría la dimensión del no tiempo. ¿Sí? Del no tiempo, es decir, preguntas que yo me hago en el presente, en mi trabajo con comunidades en San Basilio de Palenque desde el año 89, en el Magdalena Medio, etcétera, y en otros escenarios, son preguntas que yo puedo llevarle al documento, a un documento del siglo XVI. Porque el bastón al cual yo hacía referencia, ese es un bastón del no tiempo, ese es un bastón que debe ser medido por el tiempo judio-cristiano de la modernidad. No sé si me hago entender. Ahí no hay un tiempo. Entonces hay una conexión interesante entre la etnohistoria, la etnografía y la pregunta a los documentos. Y esta posibilidad se da particularmente con el tema de la memoria. ¿Sí? La memoria es la expresión, digamos, de ese no tiempo que conecta a los documentos del pasado con las condiciones y las realidades contemporáneas de las comunidades. Y lo cuarto, y creo que con esto por ahora voy a terminar porque siempre la ronda todavía está larga, ¿sí?, es que en esto de la etnohistoria hay un imperativo, diría yo, ético. ¿Sí? Lo resumo de la siguiente manera. En Palenque, varios colegas, yo nunca he investigado en Palenque ni nada de eso, he estado en Palenque muchas veces, pero básicamente acompañando procesos de cátedra de estudios afrocolombianos, procesos educativos, y varios palenqueros me decían, mire Rafael, aquí vienen
antropólogos, sobre todo antropólogos y bien lingüistas, ¿sí? Y ya estamos cansados y entonces nosotros pues les damos información que no es, y ellos con esa información que no es, que no corresponde a nuestras, porque hay cosas que nosotros no podemos decir, que corresponden al secreto, qué sé yo, ¿sí? Y con eso ellos producen sus artículos y sus libros, con parte o con buena parte de esa información. O sea, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, es decir, aquí hay un tema complicado que no sé si la etnografía lo ha producido, y es una especie de instrumentalización de las comunidades, ¿sí? Que no llegan a ser ni siquiera sujetos, sino son objetos de estudio, se escribe sobre ellas, se interpreta sobre ellas, pero no se da esa interpretación que planteaba Clifford Geertz hace mucho del adentro y del afuera, ¿sí? Entonces del observador primario o del productor de cultura y el observador exógeno. Con esto quiero llegar al tema de que si uno piensa en una suerte de horizonte de la historia en Colombia, y estoy pensando en el taller de historia oral andina que se viene desarrollando desde hace varios años, debemos replantear en términos éticos y políticos la relación de los científicos como los antropólogos y los historiadores con las comunidades en donde se hace etnografía. Por ahora yo diría estas 3 o 4 cosas. Muchas gracias. Entonces otra vez se regresa aquí presente. Bueno, Roberto Pineda, antropólogo, también soy profesor de antropología histórica en la Universidad Nacional. Rafael Díaz, yo soy licenciado en Ciencias Sociales con maestría en Estudios Africanos y un doctorado en Historia, profesor titular de la Universidad Javeriana y actualmente dirijo el Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Buenas tardes, yo soy Patricia Vargas, antropóloga de formación inicial con maestría en Historia, estudios en Geografía Cultural y en Estudios Culturales. Investigadora independiente. Mi nombre es Ana María Grot, soy antropóloga, me dedico principalmente a los estudios arqueológicos y tengo una maestría en historia. Actualmente soy profesora de la Universidad Nacional. Buenas tardes para todas y todos, soy Carlos Guillermo Páramo, soy profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. También habitualmente estoy involucrado con reiteración con la asignatura de Antropología Histórica. Soy antropólogo y cargo ese terrible San Benito de ser candidato a doctor en Historia, que es peor que no tener la candidatura por las angustias que trae. Buenas tardes, mi nombre es Augusto Gómez, yo soy antropólogo y hice una maestría en Historia Andina y posteriormente un doctorado en Historia. Me dedico básicamente a trabajar sobre las tierras bajas, sobre la Amazonia fundamentalmente. Buenas tardes a todos, soy Santiago Giraldo y soy antropólogo de formación. Tengo una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado en Antropología de la Universidad de Chicago, y mi área de trabajo los últimos 16 años ha sido la Sierra Nevada Santa Marta, en donde hago principalmente arqueología, pero también antropología histórica y etnografía. Mi nombre es François Correa, soy profesor titular de la Universidad Nacional, soy antropólogo, tengo una maestría en etnología y eventualmente he hecho algún trabajo de, podría considerarse historia o antropología de la historia. Ya les contaré. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Sade, soy antropóloga de formación y tengo un doctorado en historia y etnohistoria. Y también he estado vinculada a las clases, a los cursos de antropología histórica en el externado, y algunas veces en la nacional tuve la posibilidad de estar, y en este momento estoy en la subdirección científica del INCA. Yo
Marcela Quiroga. Actualmente estoy trabajando con el grupo de historia, ¿no? Haciendo un balance en un estado del arte sobre los trabajos de antropología histórica o de historia. Soy antropóloga de formación y hice mi doctorado en historia y civilizaciones. También estoy dictando la cátedra de historia ahora en la Universidad de Amsterdam. Buenas tardes y gracias por la invitación. Nos invitaron a un conversatorio. Sí. Pues para mí es una sorpresa el panel, pero bienvenido que sea panel y que tengamos más personas con quien conversar. Yo había pensado como unos puntos para poner allí como a la conversación. Como les decía, antropóloga de formación, y para responderle a Rafael, cuando yo estudié antropología en los años finales de los 70 y inicios de los 80, nosotros teníamos una asignatura que era paleografía y nosotros hacíamos trabajo de archivo. Entonces, la antropología creo que tiene una característica diferente a la mayoría de las disciplinas. Ustedes saben que las disciplinas, esa historia pues, de las ciencias, parcializaron la vida y la realidad y se especializaron en un campo. Y creo que pues, la antropología tiene algunas diferencias con relación a las demás disciplinas, en la medida en que busca ser holística y hablar de los diferentes aspectos de la vida y de la realidad. Y en el caso de la antropología que yo estudié también permitía como conocer herramientas de otras disciplinas para el trabajo, y teníamos una materia pues, que se llamaba etnohistoria, que para mí fue como una gran cosa porque me he dedicado buena parte de mi vida a este trabajo. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que el gran fruto de la etnohistoria o la antropología histórica es la interdisciplinaridad, es abrirse de la disciplina a la interdisciplina. Eso permite muchas cosas que ya han mencionado Roberto y Rafael, y es que nos permite acceder a diferentes formas de conocimiento. En la historia o la antropología histórica generalmente se trabaja la tradición oral como un pilar grandísimo, tradición oral que en muchos casos puede ser considerada mito, puede ser considerada, desde la historia, desde la antropología histórica se puede ver como historia oral o como tradiciones orales. Entonces, eso creo que es una de las grandes cosas. Y lo otro, entonces se complementa esa historia oral con la historia escrita, se complementa con otras, con todas las, como ese estudio del pasado, y casi que hay que buscar agujas en pajares y buscar la mayor cantidad de herramientas para poder reconstruir ese pasado. Entonces, entre más interdisciplinas quepan y ampliemos nuestras metodologías, creo que es el punto, más que ver cuáles los límites disciplinares, es cómo nos abrimos a otras disciplinas para ampliar la posibilidad de tener un conocimiento más completo de la realidad y de la historia. En eso mismo, creo que entonces la historia y la antropología histórica permite también una visión multitemporal, no es la visión de la historia lineal que nos cuenta la historia, las historias nacionales que tienen una periodización y que pretenden dar cuenta de todo un proceso de una nación que es diversa en una sola periodización. La antropología histórica y esa complementariedad de formas de conocimiento nos permite ver que la realidad es compleja y que obedece a procesos de dinámicas distintas que tienen diferentes temporalidades. Como decía Rafael, eso también lo aprendimos de la historia social y cultural, pues Brodel, que es el famoso que empieza a hablar de las largas, medianas y cortas duraciones. Entonces, en ese sentido, creo que no vale la pena para nada decir hasta aquí llego yo o hasta acá van ustedes, sino es más como abrirse a la interdisciplina. En el mismo sentido de
la multitemporalidad también permite ver la multiespacialidad, porque la etnohistoria, a diferencia, o creo que es un aporte también de la etnohistoria con relación a la antropología convencional, y es que no ve a los grupos aislados. Muchas etnografías se hacen solamente sobre un grupo, y la etnohistoria está mirando y buscando siempre cómo se dan las relaciones entre los grupos. Pueden ser de grupos de organizaciones sociopolíticas que tengan una equivalencia en términos de jerarquías sociales, o puede ser las relaciones que ellos tienen con el Estado o con la globalidad. Entonces, esa interdisciplinaridad también nos permite ver diferentes espacialidades y cómo se relacionan. Podemos irnos desde lo local a lo regional, a lo nacional, a lo global, y creo que eso también es como en esa búsqueda, tener un conocimiento más completo de la realidad, es un gran aporte de la interdisciplina y más allá. Sí. Creo que esa posibilidad también abre grandes cosas, como develar aspectos que han sido escondidos o ocultados por las historias monoculturales. Tenemos unas convenciones que nos marcan todo el tiempo en nuestro trabajo, y el abrirnos a la interdisciplina y el escucharnos a nosotros mismos también como parte de esa indisciplina como sujetos conocedores, permite que esas convenciones, como por ejemplo que el descubrimiento, que Colón descubrió América en 1492, puede ser una convención que nos está marcando y que hace parte de una historia colonial que nosotros mismos, a pesar de ser investigadores y de querer como estar en ofrecer develar realidades, nos sigue marcando. Esa interdisciplina nos permite develar, abrir a otros campos. Y entonces, en ese mismo sentido, y desde Fride pues era evidente, la de Fride era una lucha, no sé si sea la palabra más adecuada, contra una sola historia. Él decía que en este país se debe hacer la historia de todos los grupos y de cómo se han ido relacionando entre ellos. Entonces es un país que está construido por diversidad cultural y por múltiples historias. Sí, entonces también un poco el tema es que la historia mira tanto los procesos endógenos de desarrollo cultural, partiendo de que no hay una sola evolución de la humanidad que llega al desarrollo capitalista, sino que hay diversidad de líneas de evolución, y también los procesos de cambio que se dan en la relación con los otros grupos. Yo, como acabo de decir en la presentación, esa interdisciplinariedad es algo de las cosas que me ha inquietado más, y además de estudiar antropología como formación inicial y de inquietarme por la historia y leer los archivos como etnógrafa, aunque nunca me he considerado etnógrafa, también me interesó la geografía cultural, que es otra interdisciplina entre la geografía y la antropología, y creo que la historia se abra a la geografía cultural, la enriquece enormemente. Y también he estudiado estudios culturales, y en los estudios culturales entonces ya se habla de la transdisciplina, y cómo esa transdisciplina que empieza a tocar lo que decía Rafael es también cómo la subjetividad hace parte de cómo conocemos, de cómo nos posicionamos en el mundo, de qué intereses tenemos y de qué discursos, de qué narrativas estamos produciendo. Entonces, hacernos conscientes primero de ello, y segundo también de aprovechar y de que la subjetividad
objetividad, por ejemplo, en la sensibilidad que tenemos sobre determinados temas, de cómo los pintamos, por ejemplo, de cómo podemos expresarlos sin tener miedo de que nosotros mismos como investigadores también pongamos nuestra interpretación en evidencia, puede enriquecer y puede ayudar mucho a que esas convenciones que nos están marcando y que están marcando nuestras investigaciones las critiquemos y podamos avanzar hacia una visión más completa y más holística, y también desde una posición ética que tiene un interés por cambiar, porque se den cambios y se transformen, sobre todo las relaciones de injusticia y ofrezcamos alternativas de sociedad en esa visión de un ser humano y de un ser humano en relación con los demás seres, no solamente humanos, sino de la naturaleza, que ofrezca como otras alternativas. No es una historia por investigar solamente, sino una historia que quiere ofrecer nuevos horizontes. Bueno, gracias por esta invitación. Yo quiero ser breve quizás en lo que voy a decir, y voy a tomar una de las frases que dijo el profesor Roberto Pineda para situarme en ella, porque creo que dio en la vena de algo que a mí me ha llamado la atención toda la vida y me siento una etnógrafa del pasado. Realmente esa es, digamos, lo que quisiera referirme del papel que desempeña la arqueología, una de las ramas de la antropología, para pensar a esas gentes, a estas sociedades que muchas veces también están muy invisibilizadas, a pesar pues, de los esfuerzos mismos que como arqueólogos hacemos por dar cuenta de ellas. Pero más que eso, es pensar en los retos también que a partir de las fuentes con que disponemos, tenemos que dar voces a las gentes que vivieron en ese pasado anterior a la llegada, digamos, de los españoles a nuestro continente, y es precisamente el papel que juega la cultura material en los procesos de poder entender a las sociedades, entender el mismo cambio social, las bases de subsistencia, y algo que se me hace muy importante y que hoy en día me parece que lo están descubriendo los historiadores, es conocer el entorno, conocer la historia del paisaje. El paisaje es una construcción histórica y es algo que es, digamos, un campo que hemos abordado mucho desde la arqueología. Realmente, dentro de mis intereses propios, siempre me llamaron la atención las sociedades que vivieron el contacto con los españoles, y tal vez de ahí pues di el brinco a trabajar más la documentación también de archivo, pero no quiero referirme a, digamos, cuál ha sido mi evolución profesional, sino quiero solo referirme a algo que se me hace importante, y retomando un poco digamos, el señalamiento que ha hecho Roberto sobre la historia del desarrollo de este campo del que hoy nos ocupa hoy, y es situarla en el Instituto Colombiano de Antropología. Realmente pienso que al iniciar pensábamos, bueno, hacia dónde quizás quiera el instituto proyectar estos tipos de estudios, y quisiera rescatar algunos nombres y algunas, digamos, influencias que pudimos haber tenido los que nos formamos en la década del 70. Por un lado, pues ya mencionó Roberto el trabajo de Luis Duque sobre los quimbayas, pero fue también un impulsor todo el tiempo de la historia colonial. Por otro lado, trabajos que nos dejaron perfectamente marcados en esta mirada de varias temporalidades, el trabajo de Gerardo de Alicia Rangel Dolmatov en la Sierra Nevada de Santa Marta, con unos análisis documentales muy completos sobre
todas las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta y todo el proceso también de contacto y cambio cultural que se dio en esta zona. El trabajo de Juan Fride y de los últimos esfuerzos que él hizo antes de morir en la década, a finales de la década de los 70, de formar un grupo, que crear una escuela de etnohistoria aquí en el Instituto de Antropología, siendo él pues el profesor para ello, y otra investigadora que también dedicó muchos años al estudio de la etnohistoria en Colombia, que es Kathleen Rommel, que sus trabajos también han dejado pues una huella importante, sobre todo en aquellas sociedades que vivieron fuertemente el contacto con los españoles del siglo XVI, algunas de las cuales fueron totalmente aniquiladas. Dejando un poco como esa huella que siento que es importante rescatarla en el Instituto de Antropología, voy a mencionarle también al desarrollo de la etnohistoria dentro del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, porque creo que es muy relevante la parte formativa que tuvimos de un historiador, netamente historiador, un ratón de biblioteca, quien asumió hacia finales de los 90 una asignatura que nosotros todavía tenemos, que se llama el Laboratorio de Investigación en Etnohistoria. Y este investigador es Ernest Obat, quien realmente alimentó mucho el desarrollo de muchos estudiantes en la etnohistoria con mucho éxito, y sobre todo algo que nos liga con esta casa donde estamos nosotros acá, y es que él continuó trabajando con sus grupos de estudiantes en un sitio que le dio cabida en un momento dado que se sintió ahogado en el Departamento de Historia de la Nacional, que fue el Instituto de Cultura Hispánica. Y aquí, que quedaba en esta sede donde está actualmente el Instituto de Antropología, él continuó con su grupo, que yo diría que es parte de sus alumnos, son los digamos, que apoyan el área de historia colonial aquí en el instituto. Eso es pues básicamente lo que quisiera resaltar, y realmente retomar algo de lo que dijo Rafael, que es lo que sentimos mucho. Yo lo he sentido a través de las enseñanzas de algunas de estas personas que yo he mencionado, y es el interrogar el documento realmente como si estuviéramos haciendo etnografía, en donde todo es importante, como él lo mencionaba inclusive con el bastón de mano.